Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso a tejer a Woody. Los materiales que estaré utilizando te los dejaré en la descripción del video. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Vamos a comenzar realizando la cabeza. Con hilo de color piel vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos iremos al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y el primer punto lo vamos a marcar para identificar el inicio de la vuelta. Ahora vamos a continuar trabajando con aumentos durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a comenzar con un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir un total de 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a cambiar la secuencia. Trabajaremos con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al finalizar nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a redondear el tejido. Para eso comenzaremos con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al finalizar nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a trabajar con 5 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al finalizar nos tendrán que quedar 42 puntos. Vuelta 7, vamos a comenzar con 3 puntos bajos, marcamos el primer punto
Llevamos 2 y 3. Vamos a continuar con un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Una vez terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al finalizar, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 20 con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a tirar la hebra y vamos a girar el tejido. Y debemos marcar la posición de los ojitos. Entre la vuelta 15 y 16 vamos a marcar el primer espacio y desde acá vamos a contar 7 puntos hacia la derecha y vamos a marcar el segundo espacio. Y ahora con mucho cuidado debemos agrandar los espacios. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros y lo debemos colocar en los espacios que marcamos. Ya colocados los ojitos, así es como nos tiene que quedar. Vamos a continuar en la vuelta 21 y debemos trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar, nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar, nos tendrán que quedar 32 puntos. En la vuelta 23 vamos a trabajar con 2 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar.
Vamos a continuar en la vuelta 24. Comenzaremos con un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a realizar dos disminuciones. Tenemos una y dos. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, vamos a continuar con dos disminuciones. Al finalizar la vuelta nos tendrán que quedar 15 puntos. Vuelta 25, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 33, así es como nos debe quedar, y esta parte no la debemos rellenar. Vamos a continuar en la última vuelta, la vuelta 34. Vamos a realizar un punto bajo y ahora vamos a realizar 7 disminuciones. Al terminar nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 34, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Ahora con aguja lanera debemos tomar la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y el sobrante lo debemos ocultar y cortar. Una vez terminado, así es como nos tiene que quedar. Y ahora con mucho cuidado vamos a introducir esta parte hacia adentro. Miren por acá, ya terminé y así es como nos tiene que quedar. Con aguja lanera y con hilo de color piel vamos a bordar la nariz entre la vuelta 17 y 18. Debemos salir en este punto, vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Tiramos el hilo
Y ahora vamos a contar 2 puntos. Vamos a ingresar en este punto de acá y vamos a salir en el punto anterior. Tiramos el hilo y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a pasar la aguja por debajo de la hebra de esta manera y esto lo vamos a repetir varias veces para ir formando la nariz. Una vez que terminemos, vamos a ingresar en este puntito de acá y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Vamos a acomodar muy bien las hebras y así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las debemos anudar y ocultar. Con hilo de color blanco vamos a darle luz a los ojitos, vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en esta parte del ojo. Tiramos la hebra y ahora vamos a pasar el hilo alrededor del ojo de esta manera. Vamos a ingresar en este puntito de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos la hebra y vamos a acomodar muy bien. Y así es como nos debe quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color negro vamos a bordar el delineado del ojo, ingresaremos por un costado y vamos a salir en este punto del ojito. Tiramos el hilo, lo vamos a pasar por arriba del ojo de esta manera, vamos a ingresar en este puntito de abajo y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y vamos a acomodar muy bien. Así es como nos debe quedar y en el otro ojito vamos a realizar lo mismo. Con hilo de color café oscuro vamos a bordar las cejas. Vamos a ingresar entre la vuelta 10 y 11, más o menos a la altura del ojo, en este puntito de acá. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia la derecha. Vamos a bajar un punto y en ese punto vamos a ingresar. Y desde acá vamos a contar 4 puntos de separación y vamos a salir en ese punto. Tiramos el hilo y vamos a acomodar la ceja. Ahora desde acá contaremos 5 puntos hacia la izquierda, bajaremos un punto, ingresamos y vamos a salir en el punto de inicio. Acomodamos muy bien el hilo y así es como nos debe quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Con hilo de color piel vamos a realizar las orejas. Comenzaremos con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Ahora vamos a tirar el hilo y vamos a cortar una hebra larga para luego coser.
tiramos el hilo y vamos a anudar las 2 hebras sobrantes. Y ahora vamos a cortar la hebra más pequeña. Y así es como nos tiene que quedar. Y debemos realizar 2 orejitas iguales. Las orejas las vamos a coser al costado de los ojos, separadas por 4 puntos. Con hilo de color café oscuro vamos a realizar el cabello. Comenzaremos con un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 8 aumentos, por lo que al finalizar nos tendrán que quedar 16 puntos. Para la vuelta 3 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento, y esta secuencia la vamos a repetir un total de 8 veces. Una vez finalizada la vuelta, nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Ahora vamos a trabajar con los mechoncitos. Vamos a subir con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 17 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así es como nos queda el primer mechoncito. Y ahora nuevamente vamos a subir con 18 cadenas. Terminadas las 18 cadenas, nos vamos a devolver con 17 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 17 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así es como nos tienen que quedar los mechoncitos. Vamos a repetir esta secuencia 12 veces más para tener un total de 14 mechones. Terminados los 14 mechones, así es como nos debe quedar. Y para el mechoncito número 15 vamos a subir con 12 cadenas.
Terminadas las 12 cadenas, nos vamos a devolver con 11 puntos bajos. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 11 puntos, nos iremos al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así es como nos debe quedar. Vamos a continuar realizando 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a subir con 9 cadenas. Terminadas las 9 cadenas, nos vamos a devolver con 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y para el siguiente mechón vamos a subir con 22 cadenas. Terminadas las 22 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos deslizados. Tenemos 1 y 2. Vamos a continuar con un punto bajo. Ahora tomaremos lazada y vamos a continuar con 17 puntos medios altos. Terminados los 17 puntos, en la última cadenita que nos queda, vamos a realizar un punto bajo. Nos iremos al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y así es como nos tiene que quedar. Y ya para el último mechoncito vamos a subir con 12 cadenas. Terminadas las 12 cadenas, nos vamos a devolver con 11 puntos bajos. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 11 puntos, nos iremos al siguiente punto de la base. Vamos a deslizar, subiremos con una cadena y vamos a cortar la hebra. Y esta hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Yo le recomiendo pasarle la alisadora por cada mechoncito para que quede bien estirado. Miren, por acá ya planché los mechoncitos y así quedan bien estirados. Estos mechoncitos de acá son los que van en la parte de adelante. Con un alfiler vamos a pasar por el anillo mágico de esta manera y pasaremos por el anillo mágico de la cabeza. Ahora tomaremos este mechoncito de acá y lo vamos a acomodar delante de la oreja. Y le pondremos un alfiler para asegurarlo. Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Tomaremos este mechoncito y lo pondremos delante de la oreja. Ahora vamos a tomar los siguientes mechoncitos, esto de acá atrás, y los vamos a ir acomodando detrás de la oreja.
Iremos acomodando un mechón al lado del otro hasta llegar a la otra oreja. Cuando terminemos de acomodar los mechoncitos, así es como nos tiene que quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pegando todos los mechoncitos que acomodamos. En mi caso voy a pegar los mechoncitos con silicona líquida, pero si quieren también los pueden coser. Miren, ya terminé de pegar los mechoncitos y así es como debe quedar. Ahora vamos a acomodar los mechoncitos delanteros. El más pequeño lo vamos a acomodar de esta manera. Le colocaremos un alfiler para asegurarlo y el mechoncito que nos queda lo vamos a enrollar de esta manera. Nos debe quedar como un rulito y lo vamos a asegurar con un alfiler. Así es como nos tiene que quedar y ahora lo vamos a pegar. Ya terminé de pegar los mechoncitos y así es como tiene que quedar. Y por último vamos a aplicar un poquito de rubor en ambas mejillas y sobre la nariz. Y listo, damos por finalizada la primera parte de este tutorial. Si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la parte 2. El enlace directo te lo dejaré en la descripción del video.